nos acompañe en esta edición nocturna. Le saluda María Fernanda Chacón. Arrancamos de una vez con nuestros titulares. Le contamos que la policía detuvo a 15 oficiales solo este año, precisamente ligados a muertes de personas bajo su custodia. El caso de este jueves es el primero en 14 años. Y por otro lado, los fuertes vientos que también fueron noticia este jueves porque causaron destrozos en la comunidad de Pejivalle de Cartago. Ahí hubo varias casas que resultaron destechadas y una onda tropical, la número 14, traería más lluvias para mañana. Tránsito multó, escuche muy bien, a cerca de 850 conductores en 6 meses por exceso de velocidad en zonas escolares. Falta más respeto vial, le contamos más adelante. Cada 40 minutos, Bomberos atiende un reporte relacionado a animales silvestres, pese a ser competencia del MINAE. Una ley igualaría la situación. Lo contábamos en nuestros titulares. Expertos destacan que los abusos de autoridad, de los que hablábamos hace muy pocos minutos, contra reos en centros penitenciarios es cosa de todos los días. Eso es lo que ellos mencionan y que solo es que pasan desapercibidos porque la mayoría no se denuncian. Sheila Paniagua nos trae todos los detalles a esta hora. Adelante, Sheila, muy buenas noches. Buenas noches, María Fernanda. Precisamente hoy el Organismo de Investigación Judicial detuvo a 6 policías penitenciarios quienes aparentemente le habrían dado una golpiza a un reo y producto de estas lesiones esta persona fallece en el hospital de Alajuela. Ya lo decía usted que esta situación, según lo que indican los expertos, estos abusos de autoridad se dan todos los días, sin embargo pasan desapercibidos porque no son denunciados. O sea, tener a 6 personas que en apariencia están involucrados con el homicidio de un privado de libertad. Estas personas son oficiales penitenciarios de la Reforma. Los hechos se dan el 20 de abril del presente año, cuando una persona es trasladada al hospital donde fallece, al hospital local, y posteriormente al realizarle la autopsia se determina que la persona muere por múltiples golpes generados con puños, con un objeto contundente que podría ser una vara policial. Bueno, y es que en este 2025 han sido 15 los policías que han sido detenidos por las autoridades judiciales por aparente abuso de autoridad en donde han fallecido reos. Recordemos el caso de Pavas, donde una persona que estaba detenida, aparentemente la habrían golpeado y luego lo encuentran fallecido en la celda. En ese caso detuvieron a 9 policías de esta delegación de Pavas y ahora, hoy que se da pues esta detención de los 6 policías penitenciarios. Los abusos de autoridad por parte de distintos cuerpos policiales hacia personas detenidas en delegaciones o privados de libertad en centros penitenciarios son más comunes de lo que se percibe. Según expertos, este tipo de incidentes ocurren a diario en las cárceles del país, aunque la mayoría no son denunciados. No es algo nuevo, nada más que ha venido tomando, digámoslo así, tomando un poquito más de fuerza, porque tiene que ver con la violencia estructural que de pronto se ha venido llevando en el país. Vemos cómo hay una violencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y eso pues hace que en alguna medida las personas que ocupan los cargos de seguridad digámoslo así, se envalentonan y da pie a que de pronto se den situaciones como la que se han venido dando. Solo en 2 casos ocurridos este año, un total de 15 oficiales han sido detenidos por presunto abuso de autoridad, que terminó con la muerte de personas bajo custodia. El caso más reciente involucra a 6 policías penitenciarios de la Reforma que fueron detenidos este jueves, a quienes los vinculan con la muerte de un privado de libertad.
En febrero, 9 oficiales de la delegación de la Fuerza Pública de Pavas fueron detenidos tras presuntamente haberle dado una golpiza con un tubo a un hombre que estaba detenido por violencia doméstica. El privado de libertad apareció muerto en la celda. Ellos no son inmunes, ni tienen ningún fuero para hacer lo que les da la gana, como les da la gana y con quien quieran. Están limitados por ese principio de legalidad. Mientras no haya esa conciencia en los cuerpos policiales, lo que tendríamos entonces es delincuentes con uniforme y con pistola. Aquí no tenemos un SECOT donde se hace lo que les da la gana con los privados de libertad. Este abuso puede cobrarles una gran factura a los uniformados, ya que pueden enfrentarse a procesos penales, la pérdida de su cargo y hasta recibir penas de prisión. Y como le decía, el 338, que es lo mejor que podría ocurrirles, que es un simple abuso de autoridad, que no por ello deja de ser delito, tiene pena hasta de 3 años de prisión. Pero un homicidio calificado, que ya habría que contemplar la superioridad numérica y una serie de circunstancias que establece la norma, podría ser de 20 a 35 años de prisión. Para las autoridades judiciales no es tan común que se den hechos donde muere un privado de libertad. Tenemos eventos donde se denuncian temas de abusos de autoridad en términos generales, no necesariamente dentro de centros, pero ya con consecuencia muerte. Realmente son pocos casos. A lo largo de la historia, los diferentes cuerpos de policía del país han tenido este tipo de eventos, pero muerte ahorita recordaré unos 4 o 5 casos a lo largo de muchos años. Expertos advierten que el silencio institucional y la falta de denuncias hace que muchos casos pasen desapercibidos. Ya veíamos las consecuencias a las que se pueden enfrentar estos oficiales por abuso de autoridad. Incluso ya veíamos, y lo decía el abogado penalista, de que por homicidio pueden cumplir condenas que van desde los 10 hasta los 35 años de cárcel. Gracias, Sheila, por todos los detalles. Ahora vamos a hablar del viento, porque una tormenta y fuertes ráfagas se presentaron este jueves en el sector de Punta Arenas. Vamos a escuchar un poco el ambiente de lo que dejaron estas imágenes. Parece que es una tormenta o un ciclón, no sé qué será. Esto está pasando a esta hora. En esa zona hubo mucha lluvia y también rayería, en especial en Paquera y Miramar. Los vecinos registraron el paso de la tormenta y también mostraron su preocupación por la posible caída de árboles y de tendido eléctrico. Y es que vean cómo se hacía el cableado también y los árboles que estaban en ese sector. Donde también hubo fuertes vientos y afectación fue en Pejivalle de Cartago. Así quedó la comunidad luego de que los fuertes vientos destecharan decenas de casas. Se dice que de forma preliminar al menos fueron 5 viviendas las que resultaron afectadas por esta situación y 3 galeras. Una situación que generó bastante temor entre los vecinos, quienes incluso comentaban que tenían bastante tiempo de no ver un evento de este tipo en la zona, que se escuchó como un estruendo y fue cuando empezaron a ver los techos volar. El hecho se dio a eso de las 2:30 de esta tarde. También se reportó, tal y como ustedes lo ven en imágenes, la caída de árboles. Escuchemos lo que mencionaron algunos vecinos. Puña, viera que sonaba eso como que una quema, como chirriando eso. Los palos se quebraban, este beneficio se destechó todo. Arriba en el centro hay unas casas destechadas también. Eso fue algo que nunca he visto. Que yo me acuerdo, aquí en Pejivalle nunca había pasado algo así. Bueno, yo ahorita al momento no estaba, ¿verdad?, en el lugar de los hechos. Ahorita vengo llegando y nos encontramos con la lámina encima de los cables. Muy peligroso, ¿verdad? Nosotros vivimos acá nomás. Tenemos tal vez la lluvita, ¿verdad?, que nos venga a levantar el techito, porque hay niños. Y la entradita a la casa, el carro lo tenemos que dejar afuera. En la comunidad sí hay muchos daños. Empezó a verse muy oscuro, demasiado oscuro, y lluvia, y ese ruido que se oía un ruido tremendo, ¿verdad?
Y ahí despuesito empezaron latas ahí del antiguo beneficio, del salón portugués, de algunas casas y todo eso. Y eso era tremendo aquí. Nosotros veíamos que se querían levantar todos los techos, y afortunadamente algunos no se levantaron, solamente se veían los árboles, donde hay algunos árboles que se arrancaron, que se quebraron, esto fue tremendo aquí. Un escenario que podría repetirse para este viernes, porque la onda tropical número 14 ingresará al país en las próximas horas. El sistema aumentará la humedad y reforzará las lluvias, especialmente en la vertiente Caribe y la vertiente Pacífico. La llegada de la onda tropical número 14 le pondrá fin a las condiciones soleadas que se han percibido en gran parte del país durante los primeros días de la semana. El sistema ingresará a la región en las próximas horas. Según el Instituto Meteorológico Nacional, el mismo aumentará la humedad y por ende la probabilidad de lluvias para ambas vertientes, especialmente al norte de la vertiente Caribe, así como al centro de la vertiente Pacífico. Se estima desde tempranas horas del día cobertura nubosa, particularmente en regiones del Caribe y la zona norte, generando lluvias de variable intensidad. La capa de nubes puede extenderse gradualmente hacia otros puntos del país. Estas condiciones más húmedas también se ven favorecidas debido a que la masa de polvo del Sahara que mantenía influencia sobre el país ya se alejó. En el caso del Valle Central, se espera que las lluvias sean mucho más localizadas. Por la tarde se estiman desarrollos nubosos, los cuales potenciarán aguaceros acompañados de tormenta eléctrica. Las regiones con mayor probabilidad de manifestar dichas condiciones son el Pacífico Central, Pacífico Sur, también hacia la península de Nicoya y la zona norte. Hacia el Valle Central se mantendrán lluvias dispersas en dicho periodo vespertino. Por la noche se prevén lluvias ocasionales hacia las costas del Pacífico y también del Caribe. En las últimas horas, el Pacífico Sur registró las lluvias más significativas. También se dieron acumulados importantes en Zarcero, Ciudad Quesada y Tilarán. Pese a que la saturación de suelos se mantiene baja, se pide a la población no bajar la guardia y mantenerse alerta ante colapso de alcantarillado o crecidas de ríos. La Basílica de Los Ángeles espera a más de 2 millones de romeros este año. La Cruz Roja, Fuerza Pública reforzarán la atención desde el 25 de julio. A partir del feriado del 25 de julio, fin de semana largo, se espera que empiecen a llegar decenas de romeros hasta la Basílica de Los Ángeles. Este jueves se dio a conocer el plan operativo y la agenda de actividades para celebrar a la Negrita. Queremos hacer una convocatoria nacional a todos los jóvenes del país para que se congreguen frente a la Plaza de la Basílica o en la Plaza de la Basílica el día 26 de julio para la celebración del mega concierto eucarístico de cielo abierto. La Cruz Roja tendrá 600 socorristas en el recorrido hacia Cartago y los operativos en carretera comenzarán en la Fuente de la Hispanidad. En esta ocasión vamos a tener 9 puestos ubicados durante el trayecto principal, que esto va a venir desde San Pedro, La Galera, Tres Ríos, vamos a pasar hacia El Fierro, Chomogo, Taras, Basílica, uno hacia el Cerro de la Muerte, que sería en Conventillos, y otro hacia el Volcán Irazú. El cambio significativo que estamos teniendo es en la rampa de acceso, cuando usted viene de Taras y se enrumba hacia Ruta 2 a salir hacia San José, ese sector va a estar intervenido por la empresa, va a estar cerrado. Entonces, lo que estamos realizando es un vallado desde ese sector sobre Ruta 2. También reforzarán los servicios de tren y buses. Cofer va a reforzar el servicio que va a estar disponible toda la madrugada, desde temprano en la noche hasta toda la madrugada del 1 de agosto. Igualmente, en materia de transporte público, se ha dispuesto en esta oportunidad de una particularidad, que hay una mayor cantidad de servicios directos hacia cabeceras de cantones populosos. Este año el lema es La Esperanza y la diócesis de Limón será la encargada de confeccionar el vestido de la Negrita.
El servicio de tren entre Cartago y San José trabajará de forma continua desde el 1 de agosto a las 7:40 de la noche y hasta el mediodía del 2 de agosto con motivo de la romería. Las salidas de los trenes están previstas para que se realicen cada 35 minutos desde la estación de Cartago y la estación del Atlántico en San José. La capacidad para la movilización de los pasajeros durante estos servicios es de 21.460 personas. La tarifa se mantiene en 705 colones. Estas salidas incluirán todas las paradas dentro del recorrido y también es importante indicarle a los usuarios del servicio que la tarifa es la de 705 colones aprobada por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Los invitamos a que si van a realizar la romería, utilicen el tren como su medio de transporte. 38 semáforos se instalarán en lo que resta del año en varias partes del país. Además, se harán carriles reversibles en Curridabat y Sabanilla. Con presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ingeniería de Tránsito ha instalado en este 2025 13 semáforos en todo el país. Eso ha significado una inversión de 175 millones de colones, pero hay pendientes 15 que se colocarán en este segundo semestre y eso equivale a 190 millones de colones. Algunos de ellos van para Cartago, Limón, Alajuelita y Santana. Por parte del COSEBI hay un presupuesto de 350 millones de colones para instalar 23 sistemas en la gran área metropolitana. Exactamente, tenemos sistemas vehiculares, peatonales, preventivos. Los vehiculares van desde las 2 hasta las 4 o 5 fases, dependiendo del punto, pero sí incluye todos los tipos de sistemas de semáforos que existen en el país. En estos últimos casos se lleva más trabajo porque es necesario hacer ampliaciones de vías y carriles reversibles. Por ejemplo, Curridabat es uno de los sectores donde más presas se hacen en hora pico. Es usual ver a la policía de tránsito regulando en las mañanas en los alrededores de la municipalidad. Bueno, en ese punto se harán cambios viales. Dentro de los sistemas de semáforos que se van a instalar este año está un carril reversible en Sabanilla, que viene de la UNED hasta antes de la Betania. Y en Curridabat, que es lo que ahorita hacen los policías de tránsito prácticamente todos los días, de poner conos, etcétera, etcétera, es automatizar ese carril reversible y empezaría en la municipalidad de Curridabat y terminaría despuesito del puente en los multifamiliares, a donde está la bomba de Curri. Se espera que a septiembre la mayoría de estos semáforos estén instalados. 2 menores han sido víctimas de atropellos durante la época de vacaciones. En 2024 fueron 11 las víctimas atendidas por el Hospital de Niños. Ese fue el momento en que un menor de edad, que venía de almorzar de la escuela La California, situada muy cerca del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, cruzó sin percatarse y fue impactado por un conductor. Él corría junto a sus amigos en calle Candela, cerca de la terminal aérea. En apariencia, el menor venía cerca de su madre. Sin embargo, se adelantó junto a sus compañeros y ocurrió el accidente. Tuvo que ser llevado delicado hasta el Hospital San Rafael de Alajuela, tras sufrir una serie de golpes. Ya no solo ese niño ha sido atropellado, han sido varios. Una vecina de este niño, incluyendo mi esposo, ha sido atropellado. Y así sucesivamente, la MUNI nos dice que le corresponde al dueño de este lote hacer las aceras, que no, que se armó, que no, que y así sucesivamente. En lo que va del año son 2 las víctimas de atropello registradas por el Hospital Nacional de Niños. Otro menor fue atendido en este centro médico tras un accidente en una cochera. Importante tenerlos pendientes. ¿Por qué? Porque son en las cocheras de las casas o bien en centros comerciales o centros de diversión, porque los niños no se ven debajo de la tapa del carro y entonces los vehículos echan para atrás o lateralmente sin poder visualizarlos. En 2024, 11 fueron los atropellos a menores de edad atendidos por el Hospital Nacional de Niños, además de 8.909 caídas, 168 casos de intoxicación, así como 302 atenciones por quemaduras. Según datos del Instituto Nacional de Seguros, los accidentes en carretera siguen afectando a los menores. Incluso en este año suman más de 1.200 las valoraciones.
Es importante destacar que los sitios de lesión más frecuentes por estos accidentes son cabeza, cuello, extremidades inferiores, extremidades superiores, y se producen torceduras, traumas contusos y fracturas. En este momento que estamos en un periodo de vacaciones, aumenta la circulación de familias en las carreteras y es importante entonces hacer un llamado a las familias para reforzar todas las medidas preventivas. Autoridades piden extremar el cuidado de los menores en esta época de vacaciones. Cerca de 2.000 conductores han sido multados por exceso de velocidad en esta primera mitad del año, siendo una de las principales causas de muerte en carretera. Expertos aseguran que existen causas psicológicas y hasta culturales que explican por qué las personas siguen violando los límites de velocidad. Jeffrey Naranjo nos amplía este tema. Adelante, Jeffrey. Cada año vemos cómo las altas velocidades encabezan las cifras de muerte en carretera. ¿Por qué pese a toda esta evidencia, estos datos y estadísticas que comprueban que manejar a altas velocidades termina en muchos casos en accidentes mortales, los conductores lo continúan haciendo en las calles de nuestro país? Muchas veces son estereotipos culturales e incluso factores o predisposiciones psicológicas, según expertos y estudios que se han realizado a escala internacional, los que impulsan que muchas personas continúen pisando el acelerador. Veamos en la siguiente información más detalles sobre esto y cómo evitarlo. En los últimos años, el exceso de velocidad ha sido la principal causa de muerte en las calles de nuestro país. Solo en el primer semestre del 2025 ya se contabilizan 316 defunciones, principalmente por conducir a altas velocidades. Sin embargo, si hay datos y evidencias que confirman el alto riesgo de manejar muy rápido, ¿por qué siguen muchos conductores replicando estas conductas temerarias? Expertos aseguran la explicación podría estar en factores psicológicos y culturales. Recordemos que las personas que van desde los 18 años, que es la persona que saca licencia por primera vez, hasta los 25 años, son personas que llegan a ser un poco más impulsivas por características propias de personalidad. Y este tipo de situaciones precisamente lo que hacen es que las personas pues sean cada vez menos reflexivas. Las personas de más de 30 años pueden llegar a ser más reflexivas. Si a esto le sumamos un tema relacionado, por ejemplo, al consumo de sustancias, al efecto precisamente que hace la presión social de que maneje rápido, que si usted maneja lento, va a ser considerado precisamente una persona que le dicen abuelo al volante. A los jóvenes este tipo de situaciones les molesta mucho y les presiona mucho a nivel social. La situación es global. Incluso en Asia y Europa se han analizado también estos patrones de conducta. Las principales conclusiones sugieren que la comparación entre conductores en una autopista, incluso de forma inconsciente, genera que muchas veces algunos aumenten la velocidad, dando paso a lo que se conoce como efecto rebaño. Expectativas sociales que a veces aprueban las conductas temerarias, sobre todo, según los estudios, en poblaciones jóvenes más susceptibles a la evaluación de sus pares e incluso personalidades con predisposición a la búsqueda de sensaciones fuertes, son las principales causas. Podríamos relacionarlo con conductas de tipo sociopático inclusive. ¿Por qué? Porque al ser factores de altísimo riesgo y ser factores que llegan a ser incompatibles inclusive con la vida humana, cuando hablamos de personas que irrespetan las leyes, que irrespetan la velocidad, que irrespetan inclusive la vida humana, puede ser inclusive todo un tema de sociopatía. En nuestro país hay rutas donde la gente conduce a mayor velocidad y se accidentan. El fenómeno de los piques también tiene puntos calientes. Aproximadamente van más de 2.100 multas por exceso de velocidad. Las rutas más dadas a este tipo de situaciones obviamente son las rutas con alto tránsito, por ejemplo lo que es la ruta 1 y la ruta 32. En este caso los puntos más atacados que tenemos mayores conflictos con respecto a lo que son piques es la ruta 2. Al principio, digamos, lo que es ingreso al sector, digamos, de Curriabat, alrededor del parque Okayama, sector de San Francisco, y lo que es el sector de la ruta 32, iniciando lo que es el cruce de la República. Son los puntos donde tenemos mayor conflicto de piques. La teoría del comportamiento planificado y la disuasión son algunos de los fenómenos que mejor explican por qué muchos corren en las carreteras. Muchas veces no se dan cuenta que están actuando bajo presiones sociales, creencias culturales asumidas o sesgos.
Podemos no estar bajo efectos de alcohol o alguna droga al sentarnos frente al volante, pero sí de condicionamientos culturales, expectativas sociales o decisiones que los estudios evidencian podrían culminar en un fatal accidente. Bueno, como pueden observar, en lo que va de este 2025, 2.100 multas han sido aplicadas por conducir a altas velocidades, 847 de ellas por personas que incluso rebasaron los 20 kilómetros por hora que establecían en esas determinadas rutas. Como podemos ver, hay puntos calientes donde estos casos se presentan con mayor frecuencia, y pues también el llamado que hacen expertos en esta materia a que la próxima vez que usted se suba a su vehículo cuestione cuáles son las causas que lo podrían llevar a manejar a altas velocidades e intente de esta manera evitarlo y evitar estos accidentes mortales. Gracias, Jeffrey, por el reporte. Del 25 al 29 de agosto en la sede de Paso Ancho, San José, se aplicarán pruebas teóricas en horario extendido, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, durante toda esa semana. Los espacios se habilitarán a partir del lunes 14 de julio en la página servicios.educacionvial.go.cr. Y el CONAVI continuará con la intervención del puente modular por el aeropuerto Juan Santamaría, sentido Alajuela, San José. Una carga de más de 41 toneladas dañó la estructura. En abril del 2024 se habilitó el segundo puente modular sobre la Ruta 1 frente al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Ahí hay dos estructuras, una sentido hacia la Garita de Alajuela y otra hacia San José. Una de ellas sufrió una afectación y en estos momentos el CONAVI trabaja en sustituir los paneles del piso del puente. Durante las noches se está interviniendo para no afectar el tránsito, sin embargo se vienen más trabajos. Se reemplazaron 10 piezas adicionales con el fin de garantizar el paso seguro de los más de 45,000 vehículos que transitan diariamente por esta vía. Se presume que el daño fue ocasionado por el paso de una carga excesiva que sobrepasó las 41 toneladas máximas permitidas según lo establecido por la señalización. Actualmente se están coordinando futuros refuerzos a la estructura previniendo que este tipo de condición no llegue a ocasionar una situación de crisis, sino prevenir cualquier incidente posible. De manera inmediata, responsable y con una respuesta pronta procedimos a hacer no solo las inspecciones, sino las reparaciones correspondientes para garantizar la continuidad del servicio por la Ruta Nacional número 1. Las cuadrillas cuentan con toda la señalización necesaria para delimitar la zona de trabajo. Se insta a los conductores a disminuir la velocidad al acercarse al sitio y respetar todas las disposiciones viales por la seguridad de quienes transitan y del personal que ejecuta las labores. La naviera Tambor tendrá que reparar la estructura que se dañó por completo tras el choque del ferry Tambor 4 la semana anterior en el atracadero de Paquera. Según la Dirección Marítima Portuaria, se estableció un cronograma para definir las fechas en que la naviera debe tener la estructura arreglada, ya que se colocó de manera temporal un soporte para seguir brindando el servicio de ferry. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se convirtió en el primero de Centroamérica en implementar un protocolo para la prevención, detección y actuación ante casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. El protocolo aplica a todo el ecosistema aeroportuario, incluyendo autoridades, operadores aéreos, personal administrativo y áreas comerciales. La medida comenzará a regir a partir de este mes de julio. El Instituto Nacional de Seguros ya adjudicó esta semana la licitación para la compra de etiquetas del marchamo digital. El objetivo de la institución es iniciar la implementación de este proyecto el próximo año. Una vez quede en firme la licitación, la empresa tendrá 100 días para proporcionar las etiquetas, ya que la expectativa es que los conductores los reciban a partir del 1 de noviembre del 2026 para el cobro del marchamo del 2027. El marchamo de 2026, que iniciará el cobro el próximo 1 de noviembre, se hará bajo el método tradicional del sticker que se usa actualmente. Y no dudamos que vendrán nuevos inconvenientes, los cuales, aunque atrasarán algunos días, nuestro compromiso es seguir adelante por el beneficio del país. Por este motivo, estamos tomando
todas las medidas para iniciar con la distribución de las etiquetas en el 2026. Los costarricenses merecemos la digitalización de un trámite que debe ser muy sencillo. No podemos quedarnos en el pasado por temores que no tienen ningún fundamento. La falta de pago a proveedores por parte de la Caja podría traer consecuencias para los pacientes, así lo advirtió la Cámara de la Salud. Los servicios podrían tener un desabastecimiento de medicamentos y otros insumos. Según la Cámara, desde hace 46 días las empresas proveedoras no han tenido ni un solo pago. Se cumplen 46 días sin haber podido recibir los proveedores de medicamentos, de equipos y material de biomédico ningún pago por parte de la institución. Esa situación pone en riesgo la existencia misma de esas instituciones, de esas empresas que ya no pueden hacer frente a las deudas que esas entregas ya realizadas en la institución están generando. Los bomberos atienden casos con mapaches o serpientes que entran en las viviendas, aunque la ley señala que no es su competencia, sino que le corresponde al MINAE. Esta semana avanzó un proyecto de ley que pretende subsanar este vacío legal para que puedan hacerlo con seguridad jurídica y más recursos. Mapaches que entran en viviendas, serpientes en contacto con humanos o hasta panales de abejas en escuelas son algunas de las causas de los 30.000 reportes anuales que recibe el Cuerpo de Bomberos relacionados a vida silvestre. Perros, gatos, mapaches, que ha sido muy constante en los últimos tiempos, perezosas y evidentemente animales que la población no estaba acostumbrado a ver en áreas urbanas. Sin embargo, se advirtió que los bomberos en algunos casos asumían una función que no les competía, pues es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, quien debe velar por situaciones que involucren a la vida silvestre. Nos ponen en una posición un poco complicada en virtud de que nosotros podríamos tener un equipo, ¿verdad?, y un recurso atendiendo un animal de vida silvestre en donde no es nuestra competencia y que ese recurso no sería pronto para la atención de, por ejemplo, un incendio estructural. Un grupo de diputados dio visto bueno en la Comisión de Turismo esta semana a un proyecto que permitiría subsanar este vacío legal. Un incidente con un caimán en un EVAIS en el Pacífico Central del país. Ellos fueron a atenderlos, pero cuando fueron, de ahí tenían la posibilidad de que podían abrirles un caso, una denuncia penal, porque ellos no están facultados para hacerlo en este momento. Y aquí no le queremos quitar contenido presupuestario a ninguna institución. Aquí lo que queremos es blindarlos con seguridad jurídica. La recomendación es cuando usted se encuentra a un animal silvestre cerca de su casa, es informar al 911 y no manipular ni matar al animal, el cual por lo general podría estar más asustado que usted al estar en un entorno que no conoce y cuya extracción debe realizarse por profesionales. ¿Cómo cierra el tipo de cambio del dólar este jueves? La venta en 506,64 y la compra en 500,42. En nuestra bolsa de empleo le contamos que el Colegio de Ciencias Económicas realizará una feria de empleo con 4.000 vacantes. La feria es gratuita y se llevará a cabo el miércoles 23 de julio de 2025 de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Hay trabajo en administración, contabilidad, finanzas, marketing, recursos humanos, tecnología, ingeniería, ventas y también logística. Usted debe tener más de 18 años para asistir a esta feria. Y los consumidores que deseen comprar una casa pero que darán la prima a pagos deben conocer los derechos y garantías que tienen. Además, un sitio web del MEIC le permite conocer a los consumidores los proyectos de vivienda autorizados.
Si usted está pensando en comprar una casa o un apartamento que está en construcción, tiene la posibilidad de pagar la prima a paguitos. Pero lo mejor es que usted revise en la página web del Ministerio de Economía si este proyecto inmobiliario está autorizado. Esto para evitar que usted sea víctima de estafa. Usted solo debe ingresar al sitio web del MEIC y en la sección de trámites y servicios. Ahí puede revisar los proyectos autorizados de vivienda. Es un reglamento que se crea para protección del consumidor y de los dineros del consumidor cuando éste adquiere una propiedad en el formato de preventa. Con esta actualización de la ley se busca proteger los dineros de los consumidores y que aprovechen de las ventajas que ofrece el sistema de venta a plazo. Esto debido a que anteriormente se dieron casos de personas que ofrecían proyectos de vivienda y estafaban a las personas. Pagar la prima de manera fraccionada y de esta forma cuando el proyecto se termine de construir ya va a tener la prima paga cancelada. Si usted está buscando una propiedad pero aún no se ha construido, puede ir pagando la prima a pagos. La ventaja es que ahora ese dinero que usted va desembolsando va directo a un fideicomiso, lo cual le da una garantía a usted como consumidor. Le da la garantía de que no pueden jugar con su dinero. Hay un fideicomiso que resguarda las primas y esto le da certeza y seguridad a todas las personas. Más de 1 millón de personas alquilan casa en estos momentos y muchos de ellos tienen el sueño de tener vivienda propia. El sector comercio es el mayor generador de trabajo en nuestro país con 366.000 personas ocupadas, según la Cámara de Comercio. Esta cifra representa un 17% del total de la población trabajadora. Sin embargo, la Cámara de Comercio asegura que hay retos, por ejemplo, las altas cargas sociales y las jornadas laborales que deben actualizarse. Y algunos clientes del BCR que usaron sus tarjetas el viernes pasado por la tarde reportaron tener problemas con sus deducciones. Algunos clientes del BCR manifestaron sus molestias en redes sociales, ya que su cuenta estaba en números rojos. Alguien con el número del BCR me aparece una supuesta compra por 3.500. Amanecí con rebajas de compras que no he hecho. ¿Qué sucedió? Amanecí en números rojos de compras ya canceladas. Según el Banco de Costa Rica, algunas personas presentaron rebajos duplicados por compras que hicieron el pasado viernes, es decir, hace casi una semana. Y ya creo que ya no van a hacer más desalojo de la cuenta mía. ¿De momento no le han reintegrado el dinero, sí? No, de momento no, pero tienen que llegar a hacérmelo por lógica. Sí. ¿Se vino entonces aquí a presencial a exigir respuesta? Sí, a ver qué me detenía el banco, sí, a ver una respuesta de parte de ellos. Desde el BCR aseguran que el incidente fue el viernes y que no fue una falla masiva, sino algunos clientes. Además, señalaron que no es necesario ir a las oficinas. El reintegro será automático. A todos nuestros clientes que sufrieron algún inconveniente con el uso de sus tarjetas el viernes por la tarde, le ofrecemos las más sinceras disculpas. Y les comunicamos que no es necesario que llamen al centro de atención de clientes o que asistan a alguna oficina para reparar algún incidente relacionado con lo del viernes, sino que se va a realizar de forma automática. En Noticias Repretel también conversamos con algunos de los clientes afectados, que fueron muy tempranito a las oficinas centrales a ver qué había pasado. Ha habido muchos problemas con el Banco de Costa Rica, inclusive en eso andaba hoy, en trámites porque por diferentes causas hay diferentes problemas. Además, desde el BCR señalan que los sistemas en la actualidad funcionan con normalidad y que estas consultas de clientes son un remanente del incidente del viernes pasado. Esta entidad bancaria señala que para el reintegro no es necesario que se desplacen a las oficinas. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz ha instalado 2.062 dispositivos en estructuras eléctricas para reducir accidentes con especies silvestres, además de 58 pasos aéreos, los cuales garantizan el cruce seguro de animales en zonas de conservación. Durante el 2024, la compañía despejó más de 160.000 metros de red eléctrica invadidos
por vegetación en sectores críticos del país, asegurando así la continuidad del servicio en zonas con alto crecimiento vegetal. Y el diputado Gilbert Jiménez denunció al fiscal general tras ser investigado por sus vínculos con personas cercanas a Celso Gamboa. A pesar de la polémica, el congresista aseguró que no renunciará a la presidencia de la Comisión de Seguridad. Tras la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público por el encuentro que sostuvo el diputado Gilbert Jiménez con gente cercana a Celso Gamboa, el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico tomó la decisión de presentar una denuncia contra el fiscal general Carlos Díaz. Porque esas acciones no solamente vulneran mi dignidad y derechos constitucionales, sino que además representa un acto violatorio a la institucionalidad, una violencia, un abuso de autoridad. La razón es porque el señor Carlos Díaz, como fiscal general, a través de publicaciones falsas de un medio de comunicación, abre un procedimiento y lo publica, violando el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Además, confirmó que utilizó al abogado Gregorio Biglia, actual defensa de alias Pecho de Rata. Sí, me di cuenta en el momento hace, no sé, unos meses, ¿verdad?, que se pronunció al respecto, y quiero decirle que no es abogado mío ya desde el momento que terminó el proceso en ese momento. Pese a las polémicas, Jiménez aseguró que no renunciará a su cargo en la comisión. Yo soy una persona transparente, que no he actuado nunca en un acto ilícito ni irregular, ni de actos de corrupción de ninguna índole. Nunca me he prestado a ningún tipo de cosas. Así es que seguiré trabajando con el mayor empeño, el mayor ímpetu. Algunos legisladores han solicitado que el congresista se separe mientras se aclaran las dudas. La visita de los funcionarios de la DIS a Taiwán sí contradice los acuerdos entre Costa Rica y China, así lo detalló el canciller de la República a los diputados. Yo le quiero ser claro en esto. La inteligencia no cruza en nada con la diplomacia. Creo que esto no es un tema que íbamos con los debidos permisos. Siempre hemos tenido una relación con el Servicio de Inteligencia de Taiwán. Fue lo manifestado por el director de la DIS, Jorge Torres, al consultarle sobre las dudas de los adultas con proyección a ser obesas. Esta situación podría desencadenar a futuro muchas enfermedades. Los datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, publicados en 2024, señalan que Costa Rica posee un 30% de prevalencia de obesidad en personas adultas, uno de los más altos en Latinoamérica y el Caribe. Si se habla de la niñez costarricense, la realidad es aún más preocupante. Con base en el censo de peso y talla del 2016, cerca de un 20% de escolares analizados en el estudio presentaba sobrepeso y un 14% obesidad. Que un 65% de nuestra población tiene sobrepeso o obesidad. Y de eso también es especialmente llamativo y preocupante el que los jóvenes menores de 19 años, las cifras indican que alrededor de un 30-35% de las personas menores de 19 años ya presentan sobrepeso o obesidad. Lo anterior quiere decir que en los próximos años existe una clara amenaza de tener una nueva generación más enferma, con mayores problemas cardiovasculares, de hipertensión, diabetes y ahora también con cáncer. Una inflamación crónica y sostenida en el tiempo, es decir, que persiste durante varios años, puede desembocar en cambios en las diferentes células que componen los diferentes tejidos del cuerpo que pueden causar mutaciones y hacer que se desarrolle el cáncer. Por el momento, el Observatorio Global de Cáncer expone que alrededor de 13.000 personas son diagnosticadas con esta enfermedad cada año en Costa Rica, lo que significa que 1.300 personas podrían tener cáncer atribuido al sobrepeso y a la obesidad, esto significando un 10% del total de los casos. Durante este miércoles se llevó a cabo la primera Olimpiada de Robótica Regional realizada por la Municipalidad de Cartago.
El evento tuvo lugar en el Polideportivo de Cartago con la participación de 50 equipos, incluyendo una delegación de México. La competencia se dividió en 2 etapas, escolar y colegial. En ambas, los participantes desarrollaron sus habilidades en tecnologías STEM y aplicaron una serie de desafíos especiales. Nos esperamos mañana con más noticias. Que pasen muy buenas noches y que descansen.